Ya recordarás tú de Javier Luis, ¿no? Sí, ya me acuerdo yo de Sí. vernos por aquí. Se fue por ahí por el centro Benidorm, ¿no? Y luego murió. Bueno, y estos eran los guardas. Los que llevaban la finca, le cuidaban la casa, la finca, le cultivaban las cosas que a Uranga le apetecía tener, algo de verdura La huerta, los jardines, sí, sí. limpiaba, luego limpiaban la casa, Eso. la mujer limpiaba la Sí. casa. Guardarlo. A ver, empieza. Digo que la fábrica de zapatos, de botas y todo eso, pues era así, en este sentido, ¿no? A lo largo. Y entraban de una característica aquí de Carbonilla, ¿te acuerdas? Poquito, sí. O Carbonilla. Y después ahí enfrente era ya lo de Ozcoidi. Sí, los de Ozcoidi primero tenían Sí. una especie de bajera, Sí. y luego después detrás estaba la casa. Sí. Pero entre la casa y la bajera había un hueco grande, que era donde había madera. Y luego había huerta también, ¿eh? Sí, también y tenía. un gallinero al fondo también. Ya tenemos ¿Recuerdas? Tenemos la foto, es que tenemos la Sí, foto. sí. Bueno, entonces aquí estuvo la fábrica de. De calzado de goma, de calzado de goma. A la izquierda, A De la zapatos izquierda. de goma, sí. A la izquierda, Sí, entre esto y Agudo. Sí, Entre sí. esto y Agudo. Y más Eso, tarde. Eso. Más tarde, luego en esa nave pusieron una fábrica de conservas. Eso. Estuvo Esteiro. Incluso algo de colchones. Y luego también había unos colchones. Algo de colchones también hubo. Pero lo antiguo. Como una especie de almacén, ¿no? Exactamente. Bien, ¿y la casa Balbuena dónde estaba? Casa Balbuena. No, Sí. Ozcoidi, la de No, no, Ozcoidi, la de Balbuena es casa, aquella. la casa La de casa Ozcoidi. que era de los Amostegui, Villanueva. Eso. Ahí puede ser, porque ahí sobre ese terreno que es de la Amostegui, ¿no? Sí. Levantaron ya Tienen pisos y aquí tienen pisos y bajeras. Ahí. Hombre, parte también coge calle, ¿eh? Sí, era un poco más aquí. Parte, Era un poco más aquí. parte del terreno, por decir así, es calle, ¿no? Y En aquí la zona. habéis dicho que aquí se llegaron a hacer también trillos. Sí, eran sí, los sí, trillos, sí, los sí. trillos de Balbuena. Sí, sí. El que inventó los trillos fue Ángel Balbuena. Sí, de aquellos de... Entonces, después de esos trillos pasaron a Villanueva, que es el profesor ese de francés. Y entonces Villanueva y los Amostegui eran parientes. Ya. Entonces fabricaban los parientes de ellos, los antepasados. El padre de Villanueva era el que hacía los trillos. Pero los trillos primeros fueron de Balbuena. Pero eran trillos de sierra, ¿eh? Sí, trillos del suelo, para trillar en las eras. De dar vueltas Sí, eran trillos en el suelo. Primero en la era. los trillos al principio eran de piedra con siles, luego le metieron metal y luego estos inventaron unos que eran que incluso daban vueltas y rodaban. Por ejemplo, allí en Osacaide, en la casa de mi madre, ¿no? Trillábamos también en la era. Sí. Y precisamente tenían trillos de aquí, De Balbuena, de Burlada. Y ponía Ángel Balbuena. Y ponía Balbuena, Burlada. Sí, claro, eran muy buenos. Y eran de sierra. Pero eran redondos. Y ¿O sí. eran de las sierras alargadas o sierras redondas? No, sierras alargadas. Las sierras alargadas. Puestos sobre unos listones. No eran las redondas, sino las alargadas. No. Pero es que luego tenían también la otra, la que se le ponía nosotros en este caso en Osacaide, al macho, ¿no? Sí. Y que daban vueltas. Eran esos son rollos. otros. A esa le decían la trilladora, ¿sabes? Esa no era de Balbuena. Los fijos sí, los fijos sí. no Porque primero. Bueno, yo te voy a decir que más o menos aproximado, aproximado. Por aquí había, bueno, pues tendría aquí de cuántos metros tendría. Déjame la chaqueta. Ya te guardo la chaqueta. Digo Que que si no mira, estás ahí, te habría, vas a salir con la chaqueta en la mano. habría más o menos, a ver, ya te voy a decir más o menos cómo era. Siempre. Por lo menos sería unos 10 por 10, o sea, unos 100 metros. De hormigón. Sí. De hormigón, joder, solíamos estar allí, había unas escalitas por un lado y subías y tal. Y allí Y era. luego había otra vez, otro recuadro, un poco más alto, allí es donde ya el capellán allí celebraba ya la Y se misa. ponía el jefe para dar las órdenes Eso, también. y celebraba la misa y tal. Había misas. Si acampaban los soldados significa que estaban más de un día aquí. Sí, que hacían maniobras Sí, hacían- y dormían en tiendas de campaña. Sí, eso En tiene tiendas de campaña. Sí, eso En tiendas de campaña. Y yo te digo que hacían maniobras. Esto, por ejemplo, ¿con quién podríais hablar para que os confirmase que cómo hacían maniobras en las eras? Por ejemplo, Que Genaro. Genaro,
Pues Genaro se acordará, mira, las maniobras de las era eras. su casa. El tronco era un lugar que era muy bonito porque cubría poco, no cubría mucho y se podía bañar sin peligro. Entonces había un tronco que salía, que estaba cortado, y entonces de ahí era donde nos tirábamos. Y aquí venía mucha gente de Pamplona. Venía mucha gente de Pamplona a pasar la tarde y a pasar el día con la merienda. Incluso una época en que se les cobraba por venir. Venía el guarda y les cobraba pues lo que fuera. A eso yo no recuerdo ya. Había tiempo Eso que se que les cobraba. ¿no? Entonces estaba entre el campo de tiro, entre el tiro y el puente nuevo, estaba el tronco. Y era un lugar, pues eso, muy bonito para pasar. Cada vez menos. Mira, y solían trillar detrás de la iglesia, ¿sabes? Que fue una plaza de toros también. La era de soldado. Ahí trillaban los de Pavollete. Sí, y mi padre también trillaba. Y luego al final, ¿sabes quién le trillaban? Los de Torres de las Ventas, donde la iglesia. ¿Tú recuerdas allá? La iglesia nueva. La iglesia nueva. Antes de hacerla. Sí, antes de hacerla. Trillaban ahí los de Torres. Sí, y ahí le trillaron a mi padre también. También, sí, en la trilladora, como ya te digo, no quería currar. ¿Y los soldados en qué meses venían aquí? ¿Venían todo el año o más en el verano? Yo no recuerdo bien ya si estaban todo el año. Yo sé que estuvieron un tiempo de maniobra. Un tiempo de maniobra, sí. Y ya te digo. Y oye, cuando volvamos por allí, si está Genaro en la vuelta, vamos a entrar. Y ya verás cómo os contará que también hacían maniobras en las eras. Porque las eras eran de varios, ya sabes, de Uli, de Alonso, de Íñigo, claro, de varios. Eran esos. De varios trillaban ahí. Yo me acuerdo. Y luego cuando venían los carros, con toda la cosecha, con todos los fajos de las mieses, nos teníamos que meter en los agujeros que hay arriba, arriba en el puente, en los triángulos esos, sí. Tú habla. En el primer ojo del puente es donde solían ponerse los gitanos para resguardarse del frío, del sol y de la lluvia, y solían estar y pasaban unos días. Y luego también muchos pobres. Una vez estuvo un pobre que tocaba el violín y estuvimos oyéndole durante unos días que daba conciertos, tocaba canciones con el violín. Era una maravilla. Aquí en el río Arga con el ruido del agua y el frescor, las mimbres, y un tío tocando el violín, pues era una cosa muy bonita. Y luego del tercer ojo era el que nos tirábamos de cabeza. El ojo había un pozo, claro, el agua llevaba más corriente y de ahí nos tirábamos. Y no estaba el puente como ahora, había abajo también había un petrilico. Sí, tenía un escalónico ahí que te apoyabas. Y los más valientes se tiraban de arriba. Se tiraban unos de pie, otros de cabeza. Una vez se tiró un tal Pizarrín que se quedó clavado allá con la cabeza y lo tuvieron que sacar. Aquel flaquillo, ¿no? Sí, delgado. Y luego a Luis del Estanco, a Luis Gil, lo tuvo que sacar, Asensio, uno que era ciclista, lo tuvo que sacar, que se estaba ahogando ahí en el pozo del puente. Así, ¿eh? ¿Las lavanderas dónde se ponían? Las lavaderas arriba, más arriba. Había, pero algunas venían aquí, pero la mayoría eran arriba. Otras se ponían también en el puente nuevo, pero las de Burrada se ponían arriba. Aquí era raro. Allí, donde el matadero, lo que era el matadero. Y las tumaricas también. Donde el matadero y las tumaricas también. Se ponían aquí, no, yo no he conocido aquí, pero bueno, yo he conocido arriba. El fuerte de ellas, las que más había. A ver, dilo. Eso luego, pues para ir al otro lado del río, a la huerta del Cestero, y una huerta que tenía en Ajurieta, y que solíamos ir mucho, pasábamos al terminar el puente a mano izquierda, y luego había que ir por la orilla del río, y había muchas veces que el agua llegaba y que tenías que mojar, porque claro, no podías pasar, era un camino que cuando había un poco de agua no se podía pasar. Era un paseo también muy bonito por ahí detrás. Estaban ahí en esa zona. Dime qué depósitos. Unos depósitos del tamaño de ese kiosco. Sí, pero ¿quién los empleaba? El ejército, pues yo creo que cogerían agua pues, del río y los llenaban. ¿Para qué? Pues no sé si para ducharse o para beber los caballos. Y además dices que también había... Aquí había unas cocinas. Entonces esto así, paralelo a esto. Este borde bien podía ser aquí mismo, ¿no? Había unas cocinas. Había unas cocinas, sí. Tus hermanas ya se acordarán. Tu hermana la mayor se acordará de aquí de las cocinas que había. En esa dirección. Pero empieza a contarlo. Sí, que estaba ahí el Chirrión y traía Bonifacio con un carro de mano. Ahí vertía todo eso y bueno, pues ya iban los pájaros a picar, ¿no? Y incluso alguna vez, no sé si lo descargaron algo de naranjas también. Todo lo que había podrido, toda la basura que eso lo depositaban por ahí, ¿no? Se van ahí fuera. Eso.
Aproximadamente aquí estaban las Sumaricas, que había 4 o 5 piedras que cuando bajaba poca agua se podía pasar por encima sin mojarse. Pasabas al otro lado y luego a mano izquierda ya había un camino que se iba ensanchando hasta llegar a una pradera y luego había unas huertas. Una era de Najurieta y luego después se pasaba la regata y estaba la huerta del Cestero. Y había también detrás un jardín que solíamos estar allá pues muchos ratos. Luego la gente que no sabía nadar, para aprender a nadar, cogían juncos y se los ataban en la tripa y para poder flotar. Entonces se ponían la tripa llena de juncos y con eso se metían en el agua, aunque cubría poco, pues no se hundían. Claro. Y así aprendieron muchos a nadar. Y empezaba ya un poco. Empezaba ya a mover. Y luego esta zona era típica que había muchos juncos y luego muchas mimbreras. Y los juncos los cortaban para las procesiones. Toda esta zona, juncos y ramas y mimbres, y se ponían las procesiones. Y luego se guardaban, en las eras se guardaban en un montón para quemarlas en el día de San Juan. El día de la Sagrada de San Juan se quemaban los juncos de la procesión. Y luego había mimbreras que venían los gitanos y cogían mimbres para hacer cestos. Sí, en la zona había mucho... Sí, las lavanderas lavaban en esta zona ya. Y la que tenía para tender, que tenía puesto unos postes y unos alambres, ¿no? Pues allí tenía su tendedero. Eso, claro, y otras tendían pues encima de los cardos y algunas maticas que había y tal, ¿no? Ramas y cosas así. Si eran sábanas, ¿no? Entonces tendrían que tener en el alambre, ¿no? Pero si eran prendas pequeñas, salteadas, ¿no? Entonces tendían sobre matas, sobre cardos y cosas así. ¿Os acordáis de alguna señora? ¿Lavandera? Varias te podemos decir. Pues dilo. Por ejemplo, la señora Fernanda, una. Luego la de Urrosco también. La de Urrosco. Luego la madre de Felismari también. Sí. La Josefa Soldado. Esa lavaba mucho. Mi madre. Sí, la Felicia. La Felicia. Felicia sí. Iragui. Que murió con 104 años menos un mes. La Fernanda, porque es familiar mía, la Fernanda tenía unos tendederos, era como si fuera oficial, era como la lavandera oficial. Sí. Entonces con un macho, un burro, subía la ropa, una vez lavada la subían a Pamplona a un almacén en la calle Tejería y lavaban la ropa pues para mucha gente importante de Pamplona, entre ellos Casa Marceliano. Y luego la Josefa del Soldado lavaba también mucho y luego Francisco con un carro subía la ropa también a Pamplona. Sí. Y luego la señora Felicia y otras más. ¿Y sabes a quién le subía también la ropa al mismo tiempo que iba con la verdura? Miguel de Torres. Sí, Miguel. Al mismo tiempo que iban con la verdura en el carro, ¿sabes? Para que no llevarían tanto peso, ¿no? A los que son familia mía y tú que eres conocido. Pero luego también los de alguna mujer de Zarranz y algunos de esos también lavaban. Oye, y otra cosa, mira, aquí también solía sacar grava, Sí, también sí. Los de Uterga, ¿sabes? Sí. Los de la... ¿Cómo se llama la pequeña, la más pequeña que no, son primos, son familia. La otra de Uterga, la María Ángeles de Uterga, su padre, aquí, le he visto yo cantidad de veces. No, es que mira, ponía una red, ¿no? Sí. Un recuadro hecho con unas tablas, ¿no? Y lo ponía así, vertical, un poco inclinado, ¿no? Y entonces agarraban de la grava que había aquí y a pala, Sí, la grava y arena. Eso, y la arena y luego se lo llevaban en tiempo se subastaban. Con un macho. Se subastaba en Burlada, se subastaba el ganado, se subastaba el molino y también se subastaba la recogida de arena. Sacar eso, Sí, pues aquí solía sacar arena. El pueblo tenía que sacar dinero y sacaba de esas cosas, no sé. Yo recuerdo perfectamente, y de esto recuerdas también tú algo, ¿no? Sí, yo me acuerdo, sí. Sí, aquí sacaban arena. Eso que era... Ya podéis empezar. Venga, empieza. Pues aquí era el matadero, aquí era donde un sitio muy bueno para bañarse, que cubría bastante, pero no tenía mucho peligro, que sabía nadar, entonces se llenaba esto de gente, y entonces lo que hacíamos era bañarnos, ir al otro lado del río, volver, y a veces íbamos al otro lado del río y subíamos, y a veces estábamos un rato en el otro lado, luego nos tirábamos. Y luego en el otro lado había barro, nos solíamos coger el barro y nos solíamos untar. Y luego la gente que sabía nadar poco, pues un poquito más abajo del matadero se bañaba.
Y luego cuando el que sabía nadar bien solíamos ir nadando hasta Villava, e íbamos nadando a veces en unos neumáticos de estos de camión, y nos metíamos en unos flotadores y a Villava, unos iban en un neumático y otros nadando. Era un paseo muy bonito, porque es lo que se llama Badina, que quiere decir pues es un sitio donde está el agua pues parada. Sí. A la izquierda estaba la huerta Pavollé y luego a la derecha ya estaba todo lo que era las huertas estas que me salvaban, ¿no? Y luego la parte de atrás, de la parte al otro lado, como tenía un poco de altura, nos solíamos tirar de cabeza del mismo matadero del otro lado. Y aquí era donde empezaban las mujeres ya a lavar, cuando empezaba ya la corriente era donde lavaban la ropa, que era el agua mansa, lavaban, y luego si querían escurrir iban donde corría más el agua. Y luego... ¿Y un paso había de ahí también? Sí, también se podía pasar. ¿Y un paso? Sí. Luego algún año que hizo unas temperaturas muy bajas, llegó a alarse el río y solíamos venir y andar por encima, ¿no? Con miedo porque a que se nos rompiera. Claro. Y luego también era un sitio que hacíamos muchas chipichapas, como el agua no había corriente apenas, pues tirábamos chipichapas. Y una vez Angelito le saca a la cabra, tiene una chipichapa y había una cabra al otro lado del río y estaban las ovejas y entre las ovejas había una cabra. Joder, y mi madre aquí lavando, y yo, estaba haciendo el chipichapa en la cabra. ¡Pah! Oye, y a la primera le doy a la cabra y cayó así donde le hace el cuerno y ¡pum! Y me cae a la badina. Joder, yo asustado. No, fíjate si le hace de pagar a mi madre el pastor la cabra. Sí. Y luego también había, un poco más arriba, había mejillones de río. Podíamos coger mejillones. Así, Cuando íbamos hacia Villava había mejillones. Y había muchas culebras, y había cangrejos, barbos, madrillas. Y Mañeta tenía un poco más arriba, Mañeta tenía una barca que parecía un ataúd. Algunos decían que era un ataúd, pero bueno. Y luego la Tani vendía las madrillas por las casas. Sí, hombre, las madrillas. Aquí venía mucho el matadero municipal, donde había siempre un matarife que solía, en la época nuestra era Miguel Torres. Miguel Torres, sí. Y entonces también Manchón llegó a estar, ¿no? Ah, sí, llegó a matar el Manchón. No sé, me suena a mí, pero igual no. No sé, y Miguel Torres. Miguel Torres estaba y luego traía a la gente los cutos, a veces desde las ventas los tenían que traer despacio. La Ragueta también los mataba aquí. Los mataba aquí, los bajaban aquí, los mataban. Entonces, matarife era Miguel Torres. Sí. Y luego en las fiestas, cuando mataban los novillos, los sacaban y para que echaran la sangre nos mandaban subirnos encima para pisarlos, ahí donde Casa Bubea, los pisábamos y echaban la sangre y los bajaban a rastras y aquí los terminaban de matar. Y una vez, bajando un novillo de la Plaza Toros, cuando fue la corrida que fue en las Heras, se les empezó a levantar aquí. Entonces, según me contó a mí Feliz María, empezaron a correr porque se puso de pie el novillo y todos corriendo de miedo, cagados de miedo. ¿Ya recuerdas tú aquel que toreó en moto, Cagancho? Sí, Cagancho. ¿En las Heras? Ese fue, entonces yo no, pero lo he leído. Pero te han dicho, ¿no? Sí, en las Heras, en moto. Oh, el Cagancho, Y luego aquí también solía exponerse el guarda al tercer hombre, se ponía allá en el Puente Viejo y a veces se escondía aquí para ver los que venían de la huerta Pavollé y los que mangaban ahí. Luego hubo aquí también unas huerticas, ¿eh? Sí. ¿No recuerdas unas huerticas que llevaban aquí? Sí. Bonifacio. Sí, y luego está la regata. ¿Dónde está? La han tapado. La regata pasaba por aquí. La regata pasaba por ahí, sí. La regata la han tapado. Había la regata de la acequia de los cebollinos. Sí. La regata. Esta que bajaba desde Casa Bubea al río, iba al matadero y entonces Perico Tabar, como estaba en la junta, llevaba la junta de abastos, tenía la carnicería arriba en la calle Mayor, venía con un carro de mano y tenía que subir pues todo lo que habían matado, los corderos, la carne, la tenía que subir la cuesta y no podía subirla y entonces solía Feliz María Bubea, que era un crío, pues le ayudaba y luego pues le daba un pedazo de carne o un trozo, una chistorra y tal, para poder subir la cuesta. Sí. Claro, esta cuesta era mayor que lo que es ahora. Sí, mal, aquí tenía cuesta. Y aquí cuando bajaban aquí las vacas y los caballos, yo me acuerdo que pasaba un miedo. Era más cuesta, sí. Era cuesta, sí, era todo más piedra, era tierra. Dilo. Aquí estaba la casa del cura que le decíamos, que vivía don Basilio con todos sus hermanos. Y la hermana. Y sí, pues los hermanos y las hermanas, Braulio, la Pilar, Catalina. Y luego, justo en la esquina que hacía con el Palacio del Arsediano, era donde había el juego de pelota, que había una entrada que... Contra la pared donde está la cámara, entre la calle esta que pone Auzolán, ahí estaba el Palacio del Arsediano, que era del obispo, que aquí estuvo hospedado
don Luis de Góngora y Argote, que se apellidaba Argote y Góngora, pero vino aquí, entonces hizo un soneto, y en ese soneto habla de Burlada, del jardín, de las flores, de los olores, y luego pegado junto estaba la iglesia antigua de Burlada, que era una iglesia muy antigua, pero bueno, que con mucha pena pues la tiraron en su día, y luego un retablo que es lo que ha quedado, que es lo más. ¿Tú te imaginas que este bloque era la casa de don Basilio? Entonces aquí estaba situada. La puerta principal estaba aquí, ahí, entrabas a la casa. Que cuando hicimos la primera comunión me dieron a mí chocolate y aquel con churros y un bollico suizo. Bollo suizo, con un bollo suizo, sí. Mira, y en el lateral ese de ahí, eso empleábamos para frontón. Era saliente, era un saliente del palacio. El palacio estaba más atrás. Contra el lateral ese se empleaba para pared, para el palacio frontón. Estaba más atrás. El pared estaba un poco más atrás, y era el frontón donde jugaban a pelota los chavales. Lo que pasa es que no había pared de frontón y había... La casa soldado, que era ahí. Sí, llamaba casa soldado y tal, que vivieron los de Mezquiris. Sí. Vivía... Esta era la casa de Pavollé. De Pavollé. La fachada principal era a esta cara. A este ángulo. Y este era el lateral, como esa casa no, que hacía la calle San Juan. Y de aquí salíamos de la iglesia en procesión. Llegábamos hasta don Hilarión Eslava, el conservatorio, ahí se hacía el giro y bajabas por el Barrachichar y volvías por la calle esta de abajo, la paralela, que es donde están las fotos que tenemos, donde están las huertas. Que se suben de ahí, no sabes que tenemos unas fotos. Sí. Pues, esta es la parte de atrás de la casa, por ejemplo, que viví yo y nací yo aquí, de los que nos decían los de Gorraiz. Esta es la parte trasera. La parte trasera de lo que es el edificio del Cabo de Armellé. El edificio que luego lo vamos a ver, la fachada principal por la otra calle. Y esto era el pajar, donde mi padre metía la paja. Aquí pues tenía cerdos, ahí tenía incluso sí, gallinas, incluso conocí yo el burro, el macho, el macho de abajo. Y yo conocí ahí bodega, tú. Una bodeguica para el vino. Una bodeguica, sí. Cubas, conocí las cubas, yo ahí. Sí. Y ahora, pues, para almacén, para... Yo aquí conocía, en esta casa, no recuerdo ahora bien el nombre, le decían de apodo la Tiritala, ¿sabes? Porque tenía un poco de tembleque, ¿no? Vivían aquí. Y luego en esa otra de ahí vivían los de Zarrán, De esa son nacidos Valentín y Joaquín, que ya le conoces tú a Joaquín. Sí. Tú háblale de esta primero, háblale primero. Y esta casa solamente era hasta esa altura, ¿ves? De ahí para arriba la han subido, ¿no? Porque esta casa se quemó. Y entonces, oye, pues por lo visto habrían solicitado levantar más, ¿no? Y ahí la han levantado. Pero lo antiguo es esto, lo que se ve, lo de piedra. Sí. Digo, aquí vivía una familia, los de Zarrán, Alejandro y su mujer, la Melchora. Y tenían dos hijos, Valentín y Joaquín. De aquí solía venir la procesión, como os he dicho, salía de arriba, daba la vuelta de ahí, ¿no? Por el Barrachichar, y aquí don Fulgencio. El maestro iba también en la procesión. Nos llevaba pum, y nosotros en fila. Ahí vais con el maestro. Sí. Puestos en fila a los dos lados de la calle y más derechos que una vela, ¿no? ¿Y don Basilio iba o qué? Don Basilio, claro, con Basilio luego a la custodia. ¿Y el sacristán, ¿no? ¿Quién era el sacristán? Félix, el del sacristán, y aquella que se llama, la hermana que tenían, que era pariente para Chistorra. Porque... ¿La sacristana que dice? Sí. ¿Vivían ahí donde Íñigo? Sí, ahí, sí. Era hermana, por lo visto, de la madre de Chistorra. ¿Cómo se llamaba? En este momento no recuerdo bien. ¿Sí? ¿Y la procesión cuál así es? ¿La todas o muchas? ¿O la de Corpus? Muchas. Hombre, pues un par o tres al año ya se hacía. El Corpus, eso por supuesto. Y Semana Santa, no sé si también, igual, había... Semana Santa. Y siempre el mismo recorrido. Siempre el mismo recorrido. Claro, por eso nosotros en la venta no... Siempre el mismo recorrido. Y ya sabes que ponían un altar ahí, en lo de Íñigo, y luego ponían otra en casa de Uli también.
solían poner. Ponían altares. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Oye, yo te voy a decir que mi familia de Gorraiz vino aquí, de alquiler a esta casa, ¿no? Y esto era, pues, joder, esto es inmenso, ¿no? Esto tiene 5 o 6 habitaciones, mira. Aquí, por ejemplo, ahí, en esa ventana, en ese cuarto, ahí dormían mis abuelos. Esto era el comedor, y aparte, al fondo tenían 2 alcobas, ¿sabes? Y ahí teníamos la cama. Aquí, la recocina, y al fondo la cocina. Ahí, en esa ventana, el cuarto de las herramientas. Espera, ya. A la izquierda, en esa ventana de las verjas, era el cuarto de las herramientas. Ahí tenía las azadas y todos los materiales. No, mira, allí, en aquella ventanita pequeña, aquello era la cuadra. Yo conocía a mi padre con un macho. Mi madre dice que tuvieron pareja de bueyes, pero como yo vi que aquello iba menos, ¿no? Un macho. Y arriba el granero, que ya te expliqué a ti también, ¿te acuerdas? Sí. Y arriba el granero. Pero esto es inmenso, mira, esto tiene... Encima de la puerta, ¿qué había? Ahí había un corredor, porque mira, esto es así. Mira, un corredor así, un pasadizo, ¿no? Pero así, ancho, así. Sí, claro. Y da la vuelta así. Da toda la casa. Y esto da, por este corredor, la fachada de aquí, y por el otra parte te vas, por la parte de atrás, Claro. que os he explicado. Esta era muy grande esta casa. Y este es Palacio de Cabo de Armería. Y esta la pintan todos los pintores. Sí, claro. El Bautista la ha pintado. Sí. Y algún otro más también lo he visto que la pinta. Esta, por ejemplo, esta de enfrente, esta es casa de Chalecu. Ahí, donde están estos muchachos, ahí había un olmo bastante grande, que lo podaban para que no caería tanta suciedad a los tejados, ¿no? Pero era un olmo de un montón de años, y por el otro lateral es la entrada a la casa. Esto era la salida a las bajeras. Y ahí había unos patios entre esta casa y esa otra de ahí había unos patios, hay un patio grande, ¿no? Y tenía unas higueras, ¿no? La señora Fernanda. Sí. Y yo con un palo y un alambre de gancho, y veas, en septiembre, cuando era el tiempo de los higos, me traía. Y las hojas, como son tan anchas, ¿no? Pues se rozaban y metían ruido. Y me decía: ¡corretero, ya estás ahí! Y soltaba sabico y dejaba otra vez. Digo, a ver, a la hora o así ya se habrá ido, ¿no? Ya estará en la ropa, estará en el río, estará otra vez. Venga, veas con la rama, venga a cogerle los higos. Pero aún sigues ahí, no sé qué. Otra vez a dejar la rama, ¿no? Cuéntame lo que quieras de Casa Alonso. De Casa Alonso, esto de Alonso, joder, pues de chavales, cuando en el tiempo de la vendimia, ¿no? Todos los chavales, señor Narciso, una ubica, y digo, joder, decía, ahora iros de aquí, que os va a tener que dar toda la comporta, ¿no? Y era Narciso. Sí, y aquí metían la galera, aquí, y aquí metía el secretario el coche. Sí, Evaristo. Sí, que era de la misma familia. Evaristo Laviano. Sí, metía el coche. Y luego la hermana, la mujer de Narciso, ¿cómo se llamaba? Que era la señora Nicolasa, que era la madre de todos los Zozaya. Sí, de todo. De Zozaya, era Narciso Zozaya. Sí. Y ellos eran de Alfonso, de Javier, de todos. Pues la casa, la pidió anterior era Laviano. Y vivía también la Beatriz, que era la maestra, la Beatriz de Alonso. Luego Javier. Y Rosario, Javier es el que llevaba al campo. Javier el de Alonso. Y luego el de los muebles Zozaya. Sí, Alfonso Zozaya. Sí. Y vendían vino también. Vendían vino, era una casa fuerte. Sí, vendían vino. Y tocante a ella estaba, pues eso, casa de Chalecu, donde aquí vivía Valentín. Sí. Valentín Echalecu, la Fernanda, que era su mujer, que era la lavandera, y vivían en esta casa que luego la compró la Marichu. Sí. La Marichu Bella la compró. Sí. Y posteriormente la compró por 100.000 pesetas, sí. Que eran dueños algunos de San Sebastián. Y luego ya la compró últimamente Garralda. Sí. ¿Y el amarillo le vendió a Garralda? Sí. Sí. Entonces tenía 2 puertas tenía 2 puertas. Empieza. Era un edificio en el del ayuntamiento, en el cual en la parte posterior, aunque daba a la calle principal, en la parte posterior estaba la cárcel que llamamos La Perrera, y luego en la parte de adelante pues vivía Paco Francisco López, y abajo tenían la cuadra, que tenían un cerdo, porque era costumbre en aquellos tiempos de tener un cerdico en casa, y luego arriba tenían pues la cocina y luego las habitaciones. Sí. y en la parte de atrás estaba la cárcel. Entonces en la habitación de atrás, encima de la cárcel, que era de madera, entre las rejas de la madera, pues
solían ver a los que traían detenidos, generalmente pues eran por pocas cosas. Por alguna bronquilla que había habido, claro. Y estaban pegando toda la noche, se pegaban toda la noche gritando, sacadme de aquí, y pegaban en la pared que daba a la calle queriendo tirarla, cuando la pared que daba a la casa a las cuadras era una pared muy delgada de ladrillo que la podían tirar de una patada, pero claro, ellos se querían escapar y pegaban al otro lado. Entonces, las escuelas nacionales estaban aquí, aquí, y lo de las chicas de entrada a clase era aquí a la derecha, nosotros teníamos ahí a la izquierda. Entonces cuando nos sacaba el maestro, ya que habíamos terminado la clase o al recreo, cosas de esas, ¿no? Nos sacaban nosotros los primeros, pues nosotros corríamos aquí, veníamos nosotros y nos colgábamos de la manilla de la puerta de las chicas para no dejarles salir. Oye, hasta que se dieron de cuenta, y entonces ¿qué hizo? Al revés, ¿no? Que saldrían primero las chicas, ¿no? y más tarde los chicos. Y después en el recreo solemos jugar ahí en las eras al fútbol. Bueno, y entonces joder, pues tira, pues 10 contra 10 o los que sería, ¿no? Venga, joder, y bueno, y estabas en la portería del otro, ¿no? Y joder, y ibas perdiendo lo que sea, pues le querías empatar. Y joder, ya nos tocaba de la ventana. Tocaba el maestro, venga. Tocaba el maestro. Eso, el maestro, el silbato, ¿no? Para que vendríamos a clase. La ventana no daba allí, la ventana no daba... A lateral daba. Daba Sí, daba a lateral también, tenía una ventana, sí. Y de ahí nos silbaba. Entonces él calculaba, bueno, del primero al segundo silbido, silbato, ¿no? Se tocaba, dice, tanto tiempo, ¿no? Eso es el choto. Sí, a partir de que ya había pasado ese tiempo, entonces se ponía él aquí detrás de la puerta y con la vara. Y según vas entrando, ¡plas! Nos daba. Nosotros como las cabras, tú. Y ¡plas! Y ¡plas! Y ¡plas! ¿Cómo le gustaba que lo mire dar, verdad? Sí, nos daba con las varas aquellas, sí. Joder. ¿Quién era el maestro? Don Fulgencio Sánchez, que tiene una calle en Burlada. Sí, el choto. Sí. Y pegante a las escuelas estaba la casa de la Micaela Mendillorri, que era la pisahuevos. Sí, la pisahuevos, sí. Llaman pisahuevos porque andaba, parecía que andaba pisando. Sí, y nos sacó una vez una foto don Fulgencio a toda la clase, ¿no? Y joder, no nos dejaba arrimar a los tiestos para no romper. Para no romper. Sí, esta es la puerta de la entrada de la cárcel, que llamamos la Perrera. Sí, la Perrera. Que tiene una ventana con unas rejas y donde metían ahí a los que cogían, pues eso, por pequeñeces, ¿no? por armar escándalo, sí. Y los traía, pues o bien traía a los municipales, o los traía a la Guardia Civil. ¿Y encima? Y encima era donde vivían los de López, en tiempos esos los de López. Los de López, ahí. Paco el de Lepe, que le decían, y la Joaquina. Sí. Era una cárcel pequeña, muy pequeñita era. En fiestas de Burlada, que sabes, se llenaban de vino algunos, ¿no? Y armaban bronca, terminaban aquí. Sí, muchos terminaban ahí. Y los metían aquí. Sí, justo.